Ya lo puse a grabar. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Hola, ¿se me están escuchando? Doctor. Sí. Buenas noches, doctor. Para iniciar la clase, vamos a la mitad del tema de anemias hemolíticas. Vamos a hacer un breve resumen, pero vamos a colocar la diapositiva donde diga eritrocitosis. Regrésala. Eritrocitosis. Regrésala. Otro más. Otro más. Hasta ahí. De aquí vamos a arrancar haciendo una breve remembranza de lo que fue la clase anterior. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos que existen anemias hemolíticas tanto congénitas como adquiridas? Las anemias congénitas, hablamos en la clase anterior, que son aquellas que se presentan por problemas intrínsecos, problemas intracorpusculares. ¿Y cuáles son estos problemas? Problemas en su membrana, problemas en las enzimas para obtención de energía, pero también problemas en el ensamblaje de cadenas globínicas, ¿verdad? La hemoglobinopatía famosa como son las talasemias y la anemia drepanocítica. Vimos dentro de las membranopatías ya un poquito de esferocitosis hereditaria. Ahorita vamos a arrancar desde aquí, desde eliptocitosis. La eliptocitosis hereditaria es otra enfermedad que está considerada una enzimopatía o falla precisamente en el eje en vértice, el cual se ve afectado de forma considerable, perdiendo la forma de disco bicóncavo de los eritrocitos. ¿Qué pasa aquí? Al igual como vimos en la esferocitosis, cualquiera de las proteínas que se pierdan del eje en vértice, y específicamente aquí de la proteína 4.1 y la proteína en banda 3, se rompe el ensamblaje de membrana citoesqueleto, condicionando que estos eritrocitos adquieran forma de eliptocitos. Como lo observan ahí en su imagen en la parte baja, ven esos eliptocitos en forma de óvalo. ¿De acuerdo? Aquí la situación, al igual, ¿en dónde se lleva a cabo la hemólisis? En el vaso. ¿Por qué? Porque pierden esa capacitancia de poder pasar los sinusoides allá en el vaso y son un blanco fácil para que los macrófagos lo destruyan en ese lugar. Entonces es una hemólisis extravascular, ¿de acuerdo? Pero además, al igual que la esferocitosis, en la eliptocitosis se presentan cuadros oclusivos. ¿Por qué? Por las formas que tienen los eritrocitos que en ciertas regiones de la microcirculación pudiesen en su momento causar problemas de oclusión circulatoria. ¿De acuerdo? El tratamiento es el mismo. Si el problema es en el vaso, al paciente cuando los casos de anemia hemolítica son severos, se le va a someter a esplenomegalia. Previamente, como comentamos en la clase anterior, cuando se accede a retirar el vaso por vía quirúrgica, se tiene que preparar al paciente desde el punto de vista de protección inmunológica para hacer frente a problemas infecciosos comunes como son hemófilos, influenza y estreptococcus pneumoniae. Vacunar ante ese tipo de procesos infecciosos. La siguiente. Entonces, estos serían los ejemplos más clásicos de las membranopatías. Enzimopatías, brevemente. ¿Se acuerdan como comentamos que dos enzimas son importantes para que se lleve a cabo el ciclo de Krebs? Cuando haya cualquiera de estas dos, la del déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o la piruvato-quinasa, se ve interrumpido el ciclo de glicólisis anaerobia y por ende no vamos a tener ATP, no vamos a tener combustible para que los eritrocitos pues alcancen sus 120 días de vida.
Pero además, en este tipo de trastornos, así como no se obtiene energía, aquí queda una situación importante que comentar. El glutatión se ve prácticamente comprometido, de tal manera que la parte protectora de este glutatión, en su momento hace que las células tengan un proceso de oxidación celular. Entonces, se va deteriorando la célula, no tiene energía, hay procesos oxidativos. Y la hemoglobina también va a sufrir un cambio, un trastorno. Esta hemoglobina se va a transformar a una metahemoglobina, en la cual no va a liberar el oxígeno. La afinidad es tan intensa que en la fase de metahemoglobina, por oxidación celular, no se va a liberar oxígeno. Entonces, las enzimopatías son aquellos trastornos que pueden presentar anemia hemolítica. Es un trastorno de carácter ligado a la herencia sexual, como lo ven ahí, muy ligado al cromosoma X, siendo la alteración más conocida aquella que se presenta en los hombres, ¿verdad? Más frecuente en los hombres. La más común de estos trastornos es por déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y habíamos hablado que aquellos pacientes que tengan una baja tolerancia a ciertos alimentos que ya comentamos, que son las habas verdes, que son aquellos alimentos que contengan ciertos pigmentos, como son la carne cuando se preparan los tacos al pastor, la paella, la salsa búfalo, ¿verdad? En su momento, aquellas personas que tengan baja tolerancia a esos alimentos pueden en su momento tener un déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, desencadenando un proceso enzimático. ¿De acuerdo? La siguiente. Entonces, este tipo de trastornos que es la anemia enzimática o enzimopatía por glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es la más común, como habíamos comentado. Y lo clásico de los alimentos donde llega a presentarse muy habitualmente es una enfermedad que se llama favismo. El favismo se presenta cuando se consumen habas verdes. Es altamente tóxico, en algunas personas altamente tóxico el consumo de habas verdes, pues por la vicina y por la comicina que llevan estos tipos de alimentos. Entonces, aquellas personas que tengan baja tolerancia y el consumo de habas verdes pueden presentar un problema de estas características. Además, ¿en qué otras situaciones se pueden presentar este tipo de procesos de déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? Además de alimentos con ciertos fármacos que son oxidantes. Y el ejemplo más clásico son las sulfas, el famoso rimetoprim como sulfametoxazol, la nitrofurantoína para procesos infecciosos digestivos, la furazolidona, fenazopiridina para la infección de vías urinarias, primaquina, fenilhidralazina. Y en ciertos procesos infecciosos también se puede presentar una enzimopatía por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en aquellas situaciones en las cuales existen neumonías por gram positivos o fiebre tifoidea o procesos sépticos de alto calibre. ¿De acuerdo? Entonces, la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa puede estar disminuida por alimentos, por procesos infecciosos o por ciertos medicamentos. ¿De acuerdo? La siguiente. El diagnóstico para establecer un proceso hemolítico por deficiencia de enzimas consiste prácticamente, como ven en su diapositiva, pues medir la actividad enzimática. Si ustedes están sospechando que existe un proceso hemolítico secundario al consumo de alimentos o consumo de fármacos o ante un proceso infeccioso, tengan por seguro que la situación que está comprometiendo es una deficiencia de una de las enzimas, la más común, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Ahora bien, el tratamiento en este tipo de trastornos hemolíticos pues es retirar
al paciente la causa desencadenante, el alimento, el fármaco, ¿verdad? Así como tal, trata los procesos infecciosos que estén desencadenando este tipo de cuadros hemolíticos. Ahora, es bien importante aquí en la morfología, en un proceso de anemia hemolítica por procesos enzimáticos, una imagen que se parece mucho a los sideroblastos. Más sin embargo, en los eritrocitos, la imagen que llamamos cuerpo de Heinz son inclusiones más grandes, que son material de secundario a una alteración de naturalización que está ocurriendo con las hemoglobinas. Pareciese que fuera un sideroblasto, pero creo que los sideroblastos, prácticamente todos los puntitos azulitos están alrededor del núcleo. Aquí no, aquí están muy aislados y más grandes. A ese tipo de inclusiones les llamamos cuerpo de Heinz, y es un indicio, además del laboratorio, la morfología es un indicio para establecer el diagnóstico. Claro, y el cuadro clínico, ¿verdad? La siguiente. Aquí vemos los cuerpos de Heinz. Ustedes lo pueden observar en ciertos eritrocitos. Ciertos eritrocitos en la periferia vemos puntos azurófilos muy amplios que pudiese en su momento confundirnos con un sideroblasto, pero los sideroblastos son más pequeñitos, prácticamente son múltiples. ¿De acuerdo? La siguiente. Y los últimos procesos congénitos en donde se presenta un proceso hemolítico son las hemoglobinopatías, y ya vimos una de ellas, que son las talasemias. Las talasemias en las cuales existen problemas de síntesis total o parcial de cadenas globinas, ¿verdad? Y por ende, afectación en el ensamblaje, tanto de cadenas globinas alfa o betas, para formar hemoglobina. Y el daño puede estar, como ya lo revisamos en las talasemias, puede estar en el cromosoma 11 o puede estar en el cromosoma 16. Y dependiendo de las cadenas globínicas, pues ya le ponemos el apellido, ¿verdad? Es una beta-talasemia o es una alfa-talasemia. Las características morfológicas, además del cuadro clínico y además de la electroforesis de hemoglobinas, las características morfológicas ya las revisamos. ¿Qué encontramos en las talasemias? Pues encontramos una diversidad de puntos importantes diagnósticos, pero uno de ellos son los conocidos, recuerden ustedes, o células tiro al blanco, o células diana. Hay nisocitosis, hay microcitosis, hay hipocromia, y como es más intenso el problema, o conforme vaya siendo más intenso, se pueden agregar muchas células de diferentes formas, ¿verdad? Poiquilocitos, mucha poiquilocitosis. Entonces, lo característico de la morfología es detectar tanto poiquilocitos como las células diana, ¿verdad? Y además de las otras alteraciones que comentamos. Otra de las hemoglobinopatías más comunes que causan hemólisis son las anemias drepanocíticas o anemias falciformes. Y aquí se los puse. Puede haber una diversidad de hemoglobinopatías, pero las más comunes son talasemias y anemia falciforme. Solo que la anemia falciforme, el problema es otro. Una de las secuencias, uno de los aminoácidos en la secuencia de las proteínas de la hemoglobina, que es el ácido glutámico, está sustituido por la valina, otro aminoácido. Y esa sustitución de ácido glutámico por valina va a traer como consecuencia que la hemoglobina sufra un trastorno, se polimerice en bajas concentraciones de oxígeno. Los eritrocitos pueden tener una forma normal y en bajas concentraciones de oxígeno, que pueden ocurrir cuando el individuo, el paciente, viaje en avión o si le ocurre ascender a una montaña, a un monte, pues entonces vamos a tener una afectación en la concentración de oxígeno, y esa causa puede condicionar que se presente polímeros y los eritrocitos van a cambiar de forma, de ser
la forma habitual de disco bicóncavo se van a convertir a eritrocitos en forma de hoz o semiluna. Y habíamos comentado que esta condición y esas aristas que son rígidas, los eritrocitos en forma de hoz o semiluna, también se le llaman drepanocitos, van a traer como consecuencia que van a lacerar el endotelio, exponiendo la colágena y asimismo exponiendo el factor 3 de la coagulación, activando la coagulación sanguínea por la vía extrínseca y condicionando un trastorno tromboembólico en estos pacientes. Pero además, todas estas formas de que tienen los drepanocitos en forma de hoz o semiluna van a condicionar muchos procesos oclusivos conforme avancen estas células en la microcirculación. Este tipo de anemias falciformes o drepanocíticas prácticamente son muy graves, las consecuencias son graves. Los pacientes no avanzan más allá de etapa temprana. La siguiente. Y una vez que hemos revisado las tres situaciones de carácter hereditario y congénito donde se presentan hemólisis, que son las membranopatías, que son las enzimopatías y que son las hemoglobinopatías, vamos a pasar a todas las causas que destruyen los eritrocitos y que sean prácticamente ajenos a proceso congénito. ¿Y cuáles son estas situaciones? La siguiente. Procesos en los cuales vamos a tener como tal anemias hemolíticas que tienen en su momento agresión extracorpuscular por una diversidad de circunstancias inmunológicas. Y aquí hablamos de ciertos anticuerpos que son los que condicionan la destrucción de estos eritrocitos. Entonces hay anemias hemolíticas adquiridas en las cuales se presenta una reacción antígeno-anticuerpo inducida por una inmunoglobulina que va a destruir los eritrocitos, y hablamos de ciertos anticuerpos que se van a activar en diferentes temperaturas. Recordando, el anticuerpo caliente se va a activar a 37 grados centígrados y de tipo IgG. Este tipo de anticuerpo o inmunoglobulina va a causar hemólisis extravascular, fuera de la circulación. ¿Dónde lo destruye? En el vaso. ¿Qué es lo que pasa con este anticuerpo? Se activa a 37 grados centígrados, opsoniza los eritrocitos, o sea, se pega a la membrana de los eritrocitos, los opsoniza, ¿verdad? Cuando esos eritrocitos llegan al vaso, pues los macrófagos detectan al agresor y lo destruye. Es ahí donde ocurre la hemólisis. Pero también hay otro tipo de anticuerpos que son los anticuerpos llamados anticuerpos fríos, también llamados crioaglutininas, que se van a activar a 4 grados centígrados. 4 grados centígrados se activan en frío. ¿Qué pasa con este tipo de anticuerpos? Sobre todo anticuerpos que son inducidos por la transfusión sanguínea. Cuando transfundimos a un paciente y no sabemos si es portador de una crioaglutinina, con eso podemos activar transfundiendo. ¿Por qué? Porque la sangre se encuentra en un rango de temperatura de 2 a 4 grados centígrados y con eso basta para activar ese anticuerpo. O que estos pacientes viajen a zonas frías, zonas donde existen bajas temperaturas, se van a activar este tipo de anticuerpos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿dónde ejercen los anticuerpos fríos su proceso hemolítico? Dentro de la circulación es intravascular. ¿De acuerdo? En resumen, los anticuerpos calientes se activan a 37 grados, son de tipo IgG y causan hemólisis extravascular allá en el vaso. Los anticuerpos fríos se activan a partir de 4 grados centígrados, son de tipo IgM y causan hemólisis intravascular. Pero existen otro tipo de anticuerpos más agresivos que se activan en los dos rangos de temperatura, que son los anticuerpos bifásicos, también conocidos como anticuerpos de Donat-Landsteiner.
Ahora, ¿en qué situaciones se presentan esos anticuerpos? ¿Cómo se forman? ¿Qué es lo interesante? Cuando son autoanticuerpos fríos, calientes o bifásicos, el autoanticuerpo es aquel que se forma bajo unas circunstancias en la cual se pierde la tolerancia del huésped, del paciente. Se ve alterado el sistema inmune, creando anticuerpos que en lugar de defendernos, van a atacar. En este caso van a atacar a los eritrocitos. Y eso se presenta en enfermedades autoinmunes, siendo características más comunes en enfermedades como el lupus eritematoso sistémico, que es muy común en las mujeres, sobre todo en las mujeres jóvenes, en las enfermedades autoinmunes, en donde existe como tal daño a la colágena, la dermatomiositis, poliomiositis, la artritis reumatoide, también puede causar un proceso de formación de anticuerpos, o enfermedades en las cuales existe también daño a tejidos blandos, en este caso la piel, como es una enfermedad autoinmune que es el pemphigo vulgar. Y aquí existen otro tipo de enfermedades autoinmunes en las cuales se pueden formar autoanticuerpos, dependiendo del rango de activación desde el punto de vista de su temperatura. Entonces ya sabríamos en su momento qué tipo de anticuerpos se está presentando el proceso hemolítico. Y ese es el trabajo de los químicos. Ese es el trabajo de los químicos. Los químicos en los laboratorios son los encargados de detectar a través de someter las pruebas de las muestras sanguíneas en diferentes rangos de temperatura para determinar si se activan en 37 o se activan en 4 grados o se activan en los dos rangos. Ellos nos informan qué tipo de anticuerpo estamos en su momento detectando. ¿Sí? Pero a la vez existen otros anticuerpos que se presentan sobre todo en aquellas pacientes RH negativas. Fíjense bien, mujeres RH negativas en las cuales se forma un anticuerpo que va a agredir al producto de la gestación, al bebé, en un bebé que desafortunadamente puede heredar el RH del progenitor del padre, que es RH positivo. Este tipo de enfermedades es la enfermedad hemolítica perinatal, antes llamada incompatibilidad materno-fetal. Aquí es el anticuerpo que se está formando, es un anticuerpo de tipo IgG, anticuerpo caliente. Además, se me olvidó comentarles, el anticuerpo IgG es capaz de atravesar la barrera feto-placentaria. El anticuerpo IgM no la atraviesa. De tal manera que la anemia hemolítica perinatal en las mujeres embarazadas RH negativo, el anticuerpo que destruye los eritrocitos de su bebé es un anticuerpo IgG subtipo IgG1 e IgG3, que son los encargados de atravesar la barrera fetoplacentaria, dirigirse a las membranas de los eritrocitos fetales y destruirlos. ¿De acuerdo? La IgM no puede atravesar, es una pentámera. Prácticamente el peso molecular de la IgM son 500.000 Dalton, no puede atravesar el sitio tromboblasto, allá en la barrera fetoplacentaria. Entonces el anticuerpo asesino en la anemia hemolítica perinatal es un anticuerpo de tipo IgG1 e IgG3. ¿De acuerdo? Entonces, lo más dramático que nos podemos encontrar ante una anemia hemolítica, pues es una anemia de esas características, que sea una anemia inmunológica, que exista un proceso antígeno-anticuerpo, se esté desencadenando de forma muy activa la destrucción de eritrocitos. Entonces podemos tener anemias hemolíticas, como yo la comenté, de tipo inmunológico en enfermedades autoinmunes, por consumo de medicamentos. Fíjense bien, los medicamentos tienen 3 formas en que pueden destruir desde el punto de vista inmunológico a los eritrocitos. Ahorita vamos a ver una tabla donde muchos medicamentos muy convencionales causan
anemia hemolítica por diversos mecanismos. Existen 3 mecanismos en que los medicamentos destruyen. El número 1, mecanismo complejo inmune. Número 2, mecanismo formando aptenos. Y número 3, formando anticuerpos. Hay medicamentos que pueden, a través de esas 3 formas, destruir al eritrocito. ¿Sí? Ahora, ¿en qué otras situaciones se puede presentar una destrucción masiva de eritrocitos desde el punto de vista inmunológico? ¿Qué es lo más común que puede ocurrir a nivel hospitalario? La transfusión sanguínea. Y es aquí donde ustedes tienen que tener mucho cuidado, sobre todo en aquellos momentos en que estén rotando en fases clínicas. A ustedes les van a dejar la transfusión y tienen que estar bien atentos en el reconocimiento del receptor que es el paciente y tienen que checar el grupo correcto, ¿verdad? El RH correcto, todos los condicionantes que en su momento establece la normativa para transfundir un paciente, como es el tipo de hemocomponente, el folio, las condiciones de temperatura, que las pruebas transfusionales se hayan realizado, son las famosas pruebas cruzadas, que la serología infecciosa se haya realizado completa, para que ustedes puedan otorgarle un hemocomponente de calidad al paciente. Porque si no reúne todas esas características, el paciente puede presentar un evento adverso a la transfusión. Ahora, la transfusión sanguínea equivocada, cuando nos equivocamos de grupo, cuando nos equivocamos de RH, se presenta un proceso inmunológico muy agresivo. ¿De acuerdo? Que puede directamente destruir los eritrocitos al estar transfundiendo un hemocomponente equivocado. Y se puede también, además, o más bien se activa el complemento hasta C9, que es ataque de membrana, condicionando una destrucción masiva. Y es ahí donde se presentan las muertes a nivel hospitalario cuando se equivocan de receptor. ¿De acuerdo? Entonces, todos esos procesos inmunológicos van a estar involucrados anticuerpos. Pueden ser autoanticuerpos o pueden ser aloanticuerpos. Y posteriormente vamos necesariamente a tener que revisar la anemia que se presenta en las mujeres RH negativas, que es la enfermedad hemolítica del recién nacido, porque esa la tienen que detectar de forma oportuna para evitar que el producto de la gestación sufra un daño irreversible por formación de kernicterus u otro tipo de situaciones en las cuales sea muy agresivo el proceso hemolítico. Y aquí donde en esta diapositiva les pongo los 3 mecanismos por los cuales los medicamentos presentan hemólisis, mecanismo por apteno, por complejos inmunes, o mecanismo por formación de autoanticuerpos. Esto es inmune, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces tengan en cuenta, lo más agresivo de las anemias hemolíticas son los procesos inmunológicos en los cuales el paciente previamente está sano y de forma inmediata, a los siguientes minutos, se presenta una situación relevante de un cuadro clínico en el cual se puede presentar diaforesis, fiebre, dolor torácico, dolor lumbar inminente, insuficiencia renal, datos importantes de oliguria, situaciones en las cuales hay falla cardíaca, hipotensión arterial, pues el paciente en su momento está presentando un cuadro característico de un proceso hemolítico. La siguiente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ninguna? Todo bien, doc. Sí, doctor. Ahora, lo que quiero comentarles es que en el campo de las enfermedades oncológicas, del cáncer y las enfermedades hematológicas, siempre van de la mano con formación de anticuerpos. O sea que podemos tener un cáncer en el cual el paciente esté hemolizando, se esté presentando además del problema de su neoplasia o una enfermedad hemolítica o una enfermedad hematológica donde el paciente tenga un proceso hemolítico. Este puede ser secundario a que se formen anticuerpos
por la baja tolerancia del sistema inmunológico y sobre todo de aquellas enfermedades hematológicas donde existen síndromes linfoproliferativos, cáncer del sistema de linfocitos, ¿verdad? Los procesos linfoproliferativos, la famosa leucemia linfocítica crónica, donde hay procesos hemolíticos intensos. También se pueden formar anticuerpos de esas características y una anemia hemolítica autoinmune en presencia de enfermedades, aquellas enfermedades del tejido conectivo, enfermedades autoinmunes que ya comentamos, o enfermedades autoinmunes en el consumo de drogas, sobre todo drogas intravenosas. ¿De acuerdo? Ahora, los más agresivos, vuelvo a repetir, son la anemia hemolítica autoinmune y hay que detectarla. ¿Cómo la vamos a detectar? Cuadro clínico. Acuérdense bien, el cuadro clínico es rápido, ¿sí? Fiebre, diaforesis, datos de taquicardia, datos de dolor precordial, dolor lumbar, hipotensión arterial, datos de insuficiencia renal aguda, como la oliguria misma. Son datos específicos de un paciente que está cursando con un proceso hemolítico rápido de características autoinmunes o inmunológicas. Pero además no se les olvide lo que comentamos en la vez anterior. Tenemos que amarrar, además de la clínica, con el soporte laboratorial, en donde determinemos la elevación importante de bilirrubina indirecta, deshidrogenasa láctica, que nos indica daño celular, ¿de acuerdo? Reticulocitos elevados, aptoglobina baja y hemopexina baja, que son 5 parámetros importantes que nos van a dar prácticamente el cerrojo para el diagnóstico de anemia hemolítica. Ahora, hay anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos fríos IgM que se pueden presentar también en cáncer, síndromes linfoproliferativos, leucemias linfocíticas o procesos infecciosos donde esté presente el micoplasma neumónico, ¿sí? Ahora, hay otro tipo de anemia hemolítica de carácter autoinmune que se presenta en aquellos pacientes en situaciones de baja temperatura, pues los famosos anticuerpos bifásicos. Sería una enfermedad hemolítica, también llamada hemoglobinuria paroxística por frío o afrigori. ¿De acuerdo? La siguiente. Ya vamos avanzando un poco. Recordemos que cuando se acabe el tiempo vamos a conectarnos con el mismo link, ¿verdad? ¿Hecho? Ahora bien, las anemias hemolíticas que no tengan en su momento ningún sustrato de carácter congénito, siempre debemos tener presente el daño que esté circulando, que es adquirido, además de lo inmunológico. Los procesos que estén inmiscuidos son los procesos infecciosos, procesos mecánicos, procesos extracorpusculares que nada tengan que ver con la herencia, ¿sí? O procesos de secuestro a nivel del vaso, y sobre todo cuando se activa la función del vaso, que es el hiperesplenismo, en donde pues prácticamente aumenta también la actividad de los macrófagos. Se encuentran ahí, se dan festín, destruyendo de forma importante a los eritrocitos. ¿Sí? Ahora, hay otro tipo de anemias hemolíticas de carácter inmunes que se presentan específicamente en la microcirculación. Fíjense bien, hay anemias hemolíticas que cursan con fragmentación de los eritrocitos y son de tipo inmunológico y se presentan precisamente en la circulación a nivel de los vasos sanguíneos. Se llaman microangiopatías, y un ejemplo de estas microangiopatías es la púrpura trombótica trombocitopénica y el síndrome hemolítico urémico propiamente de los pediátricos. Repito, hay anemias hemolíticas que se presentan en el sistema vascular, en los vasos sanguíneos, pero específicamente en la microcirculación. A ese tipo de anemias hemolíticas se le llaman microangiopatías. ¿Qué pasa
con ese tipo de trastornos hay ahí un proceso inmune en donde se forman filamentos en la microcirculación y esos filamentos prácticamente van a triturar los eritrocitos, van a fragmentar, de tal manera que cuando observamos un frutis en una enfermedad llamada púrpura trombótica trombocitopénica o síndrome hemolítico urémico, en el frutis vamos a observar eritrocitos fragmentados. ¿Conocen todos los doritos? ¿Han comido doritos? Sí. ¿O no? ¿Alguna vez? Sí. ¿Cómo son los doritos? ¿Cómo son? ¿Qué forma tienen? ¿Triángulos? Triangulares. Como triangulitos, ¿verdad? Pues así se ven los eritrocitos. Se les llama esquizocitos. Esquizocitos. No se les va a olvidar esquizocitos de exquisito, de dorito. ¿Por qué se fragmentan así? Porque en la microcirculación se forman microfilamentos a través de un proceso inmunológico. En enfermedades como la púrpura trombótica trombocitopénica, que es inmunológica, y en el síndrome hemolítico urémico, que también es inmunológico. Esto es muy común en los niños, ¿de acuerdo? En el adulto, sobre todo las mujeres se presenta con mayor frecuencia la púrpura trombótica trombocitopénica, que es la única púrpura donde no se trata con plaquetas, se trata con plasma, ¿de acuerdo? Dudas en la microangiopatía. ¿Qué pasa en la microangiopatía? Un proceso inmune donde se forman microfilamentos en la microcirculación a través de un proceso inmunológico. Y todos los eritrocitos que pasan ahí a través en el proceso vascular circulatorio pues van a pasar por una coladera donde están fragmentando, están rebanando. ¿Y cómo los vemos en el frutis? Vemos esquizocitos, que son los doritos que comenté. Al observar los frutis con ese tipo de eritrocitos fragmentados que son los esquizocitos, inmediatamente tenemos el diagnóstico por morfología. Pues son muy agresivos, este tipo de trastornos. Entonces, fíjense bien, ¿cuántos procesos inmunes hemos estado describiendo? Desde aquellos procesos inmunológicos donde se presentan autoanticuerpos en enfermedades autoinmunes, por anticuerpos fríos, por anticuerpos calientes, por anticuerpos bifásicos, anemias hemolíticas por transfusión, que también es inmune, anemias hemolíticas por formación de anticuerpos en madres RH negativas, la anemia hemolítica perinatal, anemias hemolíticas por formación de microfilamentos en la microcirculación, que son microangiopatías, púrpura trombótica trombocitopénica, síndrome hemolítico urémico. ¿Sí? Entonces, hay una diversidad de procesos autoinmunes que se pueden presentar también en procesos infecciosos, como ya vimos, pero también en procesos hematológicos, oncológicos, que Ay. Ajá. A ver, entonces vamos a
para acabar. Ah, bien. Ay, gorda. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿No se me han perdido todavía? No, Doc. Entonces, vamos a hacer un resumen ya de las anemias inmunológicas para que quede bien claro. De nuevo, anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos fríos, por anticuerpos calientes o bifásicos. El anticuerpo frío es IgM, se activa a 4 grados centígrados. Causa su hemólisis intravascular. Anticuerpo caliente es IgG, causa hemólisis extravascular, se activa a 37 grados. ¿De acuerdo? Y el anticuerpo bifásico, pues se activa en ambos rangos de temperatura. ¿En qué se pueden presentar esos anticuerpos? En enfermedades autoinmunes diversas. Pero también se pueden presentar autoanticuerpos en procesos infecciosos, como son el cáncer y sobre todo las enfermedades hematológicas, que son los síndromes linfoproliferativos, o en procesos infecciosos que también pueden inducir la formación de autoanticuerpos. Pero además hay otro tipo de enfermedades inmunes donde se forman aloanticuerpos, anticuerpos de la misma especie. ¿Cómo son estos? Anticuerpos que se forman secundarios a la transfusión sanguínea o anticuerpos que se forman secundarios al trasplante. ¿Sí? Trasplante de riñón o trasplante de otro órgano. Enfermedades inmunológicas donde se presenta la formación de anticuerpos, sobre todo el IgG, IgG1 y IgG3, en la anemia hemolítica perinatal en las mujeres RH negativas. Y enfermedades inmunes, anemia hemolítica en las microangiopatías, específicamente en la púrpura trombótica trombocitopénica y el síndrome hemolítico urémico en los pediátricos, en donde la fragmentación de los eritrocitos condiciona como tal el proceso hemolítico. ¿Escuchó? La siguiente. Dice, la única causa conocida de anemia hemolítica adquirida intracorpuscular es la hemoglobinuria paroxística nocturna. Fíjense bien, es una situación adquirida con daño intracorpuscular, en la cual el problema aquí es el complemento agrede a los eritrocitos. Y es en este tipo de procesos hemolíticos en donde el paciente, de forma muy característica, hemoliza sobre todo cuando está dormido y de forma inmediata, pues es paroxístico nocturno. Es una anemia hemolítica rara, en donde, repito, se presenta el hemólisis en ciertos horarios, sobre todo en el horario nocturno, y de forma rápida, de tal manera que el paciente manifiesta que en la noche y en la mañana orina como color Coca-Cola, en el transcurso del día orina normal, y es un patrón repetitivo que nos llama la atención. ¿Qué es lo que está pasando en la hemoglobinuria paroxística nocturna? Que los eritrocitos se hemolizan porque causa el complemento de forma directa un proceso hemolítico. Y ustedes dirán, ¿y por qué en la noche? Porque a través de investigaciones y reportes de ciertos estudios, durante el sueño, prácticamente se presenta más tendencia a la formación de dióxido de carbono, y esto condiciona que el complemento actúe sobre ciertos pacientes que tienen ese tipo de trastorno, la baja tolerancia. ¿Sí? Y esto obedece a un problema que ocurre desde la célula madre pluripotente, que es la célula madre formadora de línea eritroide, donde existe esa afectación. ¿Sí? Afortunadamente es una circunstancia rara de hemólisis, pero sospéchenla cuando tengan un paciente que tenga un patrón de que se presente esas características de la forma de color de su orina, ¿de acuerdo?
coluria en el transcurso de la noche y mañana y orina normal en el transcurso del día. Claro, demostrando que hay anemia a través de su biometría hemática, ¿verdad? La siguiente. Hiperesplenismo. Existe otro tipo de anemia de tipo adquirida, anemia hemolítica adquirida, que precisamente es por la activación, en este caso, la funcionalidad en el vaso. Recuerden ustedes que en el vaso se encuentra el sistema mononuclear, que está representado por la diversidad de los macrófagos. Una gran cantidad de macrófagos compran el sistema mononuclear en ese espacio. Los eritrocitos llegan ahí a través de la circulación. Ahí terminan todas la circulación arterial. Es un reservorio a la vez también hematológico, ahí se llena de sangre, por decirlo de esa manera, y a través del espacio de Wilm van a regresar a través de los sinusoides de este mismo órgano, el vaso, a través de vasos venosos. Y recuerden ustedes lo que les he dicho, las características del eritrocito tienen la capacidad de poder formarse para adentrarse en los sinusoides y regresar a la circulación. Pero aquellos eritrocitos en los cuales tienen alteración por morfología, forma de esferocitos, forma de eliptocitos o forma de estomatocitos se atoran ahí, lo destruye los macrófagos. O aquellos que van llenos de pegados de muchos anticuerpos pegados en su membrana, como el caso de la IgG, que son estocitos que son opsonizados en la circulación por un anticuerpo de IgG, ahí también los va a destruir el macrófago porque los detecta. ¿Sí? O en aquellos eritrocitos en los cuales tengan el exponente de la fracción FC, también los macrófagos los detectan y se destruyen ahí. Al aumentarse la actividad, se le considera una etapa de hiperesplenismo. El aumento de tamaño es esplenismo y aumento de actividad, hiperesplenismo. El siguiente. Esta es una tablita en donde vamos a revisar aquellos fármacos que tienen actividad hemolítica y oxidante. Acuérdense, la deficiencia de glucosa 6-fosfato de oxidrogenasa condiciona una enzimopatía, anemia hemolítico por deficiencia enzimática, en donde existen dos fenómenos. Uno, no se forma ATP, a través de glicólisis anaerobia, ¿de acuerdo? Pero otro proceso es que si hay oxidación celular y hay disminución de glutatión, por lo tanto, tenemos un efecto hemolítico importante. Ahora, ¿qué fármacos están involucrados en el descenso de la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? Azul de metileno, ácido naridíxico, que es la primera quinolona, ¿no? Nitrofurantoína, un antibiótico de tipo intestinal. Pantamidina, primaquina, metoxazol, muy conocido por ustedes, sulfapiridina, muy conocido por los reumatólogos, sulfonamida igual. Del otro lado, el acetaminofén o paracetamol, el ácido acetil salicílico, la colchicina todavía utilizada en aquellos procesos donde existe gota, la L-dopa, en aquellos pacientes con Parkinson, fenilbutazona, que es uno de los antiinflamatorios o AINES muy comunes. La fenilbutazona hay que tener mucha reserva, además de causar hemólisis por este mecanismo, puede causar aplasia medular. Isoniazida, que es uno de los medicamentos para el esquema en el tratamiento de la tuberculosis, se utiliza de forma crónica 6 meses. Puede presentar una situación de hemólisis por la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Quinidina en el tratamiento del paludismo, o el trimetoprim, prácticamente que va de la mano con el sulfamethoxazol, ¿verdad? Entonces, esos son medicamentos que en su momento están involucrados en una enzimopatía o deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Siguiente.
Ok, ya la corregí. En esta tablita vemos fármacos que, como su nombre lo indica ahí, medicamentos o fármacos que generan anemia hemolítica, que están mediados por diversos procesos inmunes. Y arriba les puse, acuérdense, los medicamentos tienen 3 formas en que destruyen, en que causan hemólisis, formando procesos o mecanismos absteno, complejos inmunes o formación de autoanticuerpos. Y vean, la mayoría de los medicamentos son los que utilizamos como batería de primera línea. A ver, en el mecanismo de formar un proceso, el mecanismo absteno que causa hemólisis, están involucrados los beta-lactámicos, la penicilina, ampicilina, la cefalotina, carmenicilina, que son beta-lactámicos, cefalexina, beta-lactámico, ¿verdad? Eritromicina y tetraciclinas que todavía hoy en día se utilizan, Las tetraciclinas que no tienen una sola indicación, tratar el vibrio cólera. ¿De hecho? Entonces, fíjense, medicamentos antibióticos beta-lactámicos, eritromicina y tetraciclinas que causan hemólisis por proceso absteno. Medicamentos que causan hemólisis por el complejo inmune, ácido acetil salicílico, que además de causar hemólisis por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, también el paracetamol, las mismas características. Los antipalúdicos como la quinidina, antibióticos como ya lo habíamos comentado, y isoniazida también tiene este mecanismo. La streptomicina, que también se utiliza para el tratamiento de tuberculosis. Las tetraciclinas, que es la terramicina, igual. Diuréticos de asa, las tiazidas y el tramtereno. La clorpromazina o clorpromamida, que son neurolépticos para tratar problemas en pacientes neurológicos también. El estibufen, igual que utilizan los neurólogos para el manejo de sus pacientes. Por otro lado, medicamentos que causan hemólisis por formación de autoanticuerpos. El alfa-metildopa, que ustedes ya no lo ven, ya prácticamente es un medicamento que salió, se utilizaba para tratar la hipertensión arterial. La cimetidina tampoco, ya la van a ver, son uno de los primeros medicamentos que se utilizan antes de la ranitidina. Ahora ya tenemos inhibidores de la bomba de protones, que es el omeprazol, rabeprazol, etcétera, etcétera. Estos medicamentos ya no, pero sí ven el diclofenaco, que es un AINES, el ibuprofeno también lo ven, son de mayor prescripción y consumo, cocainamida, ¿verdad? Tioridacina. Todos estos medicamentos causan hemólisis por diferentes mecanismos, aunque algunos que también están en esta tabla también producen hemólisis por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Siguiente. También que es un poquito tardadito el tema de anemia hemolítica, pero vale la pena revisarlo, Anemias hemolíticas por fragmentación mecánica. Son aquellas hemólisis que se presentan por una situación en la cual hay una alteración hemolítica con aquellos pacientes que cursan con válvulas a nivel de la válvula mitral, a nivel de la tricúspide, a nivel de la arteria aorta, y ahí es donde se van a destruir los eritrocitos. Proceso de fragmentación mecánica en válvulas cardíacas. ¿Sí? Proceso de fragmentación mecánica o destrucción de eritrocitos en aquellos pacientes donde se ha reparado el septum, el tabique interventricular. Y en enfermedades cardíacas valvulares graves, en aquellas cardiopatías valvulares donde existe un compromiso más importante. Va ahí de la mano de fragmentación de eritrocitos. ¿Sí? Anemia hemolítica en las actividades, sobre todo en el deporte, la marcha, hemoglobinuria, fragmentación. Es muy común que los deportistas que se dedican a las competencias de marcha presenten hemólisis, que no es significativa desde el punto de vista clínico. ¿De acuerdo? Anemias hemolíticas microangiopáticas ya comentadas, que están asociadas a la púrpura trombótica trombocitopénica y al síndrome hemolítico urémico. Acuérdense que este tipo de anemia se lleva a cabo en la microcirculación, formando
en su momento microfilamentos que van a fragmentar a los eritrocitos a través de un proceso inmunológico. Este tipo de anemias hemolíticas son delicadas. Y otro tipo de anemia hemolítica es la coagulación intravascular diseminada. Entonces, vean ustedes cuántos procesos existen adquiridos que destruyen a los eritrocitos. Siguiente. Anemias hemolíticas por procesos infecciosos. No podemos dejar pasar por alto ciertos microorganismos que causan destrucción. El más común, y se lo dije alguna vez, el 10% de la población en nuestro país es portador de paludismo, de malaria, ¿verdad? Y no los estudiamos. Y sobre todo en las zonas endémicas, en aquellas zonas selváticas, en las zonas costeras, hay pacientes portadores de malaria que cuando se presentan a los bancos de sangre no los estudian y así donan, porque no existe una prueba que se le realice a este tipo de pacientes. Y solamente le realizan una historia clínica. Y acuérdense que a veces los pacientes mienten por cumplir un requisito de tipo administrativo, No son honestos en ocasiones y por cumplir ese requisito administrativo de ir a donar. No mencionan de qué regiones vienen, ¿verdad? Hay zonas endémicas, no tan solo para el paludismo, para el Zika, para la chikungunya, para el dengue. Todos son procesos infecciosos que causan hemólisis. Pero además el toxoplasma gondii causa hemólisis, la bortolionesis, la babesiosis, que se parece mucho a la malaria. Allá en Perú y en Bolivia, la fiebre de Oroya, también por procesos infecciosos. La fiebre tifoidea, procesos infecciosos de gram negativos, el famoso bacilo de Eber. Fiebres recurrentes, procesos sépticos, septicemia por Clostridium Beach, endocarditis bacteriana subaguda, por Staphylococcus viridans, en los procesos por meningitis, hemófilos, influenza. Todos esos procesos infecciosos por su momento cursan con hemólisis, como mononecleosis infecciosa, por citomegalovirus, y por problemas del virus de Epstein-Barr se pueden presentar procesos hemolíticos secundarios a un proceso infeccioso. Una diversidad de causas adquiridas que causan hemólisis. La siguiente. Muy bien, ya que vimos todas las características de las anemias, tanto hereditarias, congénitas, como las adquiridas, y sobre todo haciendo énfasis en las inmunológicas, y que tenemos el compromiso de revisar algunas significativas, sobre todo la enfermedad hemolítica del recién nacido, que esa sí se la tienen que aprender, pero muy bien, hay que detectar oportunamente, sin menospreciar las demás, Eso tenemos que diagnosticar de forma importante todas. Pero la anemia en la madre RH negativa es primordial el diagnóstico. Signos y síntomas en anemias hemolíticas. Bueno, signos y síntomas de un estado anémico, la siguiente. Signos y síntomas en general. Astenia, dinamia, cambios en la coloración, puede estar el paciente pálido. La siguiente, puede tener ictericia. Acuérdense que la ictericia es una característica de la elevación importante de la bilirrubina indirecta. Es importante en su momento. Entonces, tenemos síntomas de carácter general, la astenia. Síntomas, la astenia es un dato muy generalizado. Cansancio extremo, adinamia extrema. Signos, palidez o ictericia. Palidez de mucosas, palidez cutánea. La siguiente, doctora. Pero también síntomas cardiovasculares, disnea, ortopnea, palpitaciones, angor, pectoris, síncope, que se puede presentar en un proceso inmune, como ya lo describimos. Signos, taquicardia, soplo sistólico a nivel mitral, insuficiencia cardíaca congestiva, ¿verdad? Alteración en el pulso. Situaciones gastrointestinales, se puede presentar anorexia, alteración en la digestión, ¿verdad? Neurológico, cefalea, acúfenos, disminución de la concentración.
alteraciones genitourinarias, amenorrea y disminución del líbido en ambos. Todo eso son clínica de un proceso anémico hemolítico. Siguiente. Consideraciones generales. ¿Qué hay que tener en cuenta? En consideraciones generales. La deficiencia que se presenta desde el punto de vista fisiopatológico en el paciente. Una deficiencia de la capacidad transportada de oxígeno. ¿Por qué? Pues está destruyendo el transportador, ¿no? Entonces tengo una deficiencia de oxígeno. Por ende, hipoxia generalizada. Entonces, esa hipoxia está causando trastornos en la función de órganos y tejidos, condicionando, conforme se va avanzando el cuadro clínico, una falla multiorgánica, que se puede manifestar por una de características de síntomas, como ya lo vimos, se presenta en el paciente, y esto, dependiendo de las características, puede avanzar de forma rápida a llegar a un estado grave. ¿Cuáles hay que tener en consideración? Los procesos inmunológicos. Ya se lo dije. Que un paciente previamente sano empiece a hemolizar y en cuestión de minutos tenemos hemoglobinas de 4, 3 y el paciente puede morir. ¿De acuerdo? Siguiente. Entonces, en los signos y síntomas hay anemia, una anemia característica, ¿verdad? Podemos tener en su momento agregados en estos pacientes con daños vasculares, arteriosclerosis, disminución del aporte de oxígeno en los tejidos, que se va a manifestar con hipoxia. En pacientes lábiles puede presentar isquemia, situaciones más agresivas, afectación al miocardio, ¿verdad? Vamos a tener como tal una disminución tanto del ácido fólico como de la vitamina B12, porque recuerden ustedes que se va a acelerar la producción de reticulocitos como una medida de compensación cuando la médula está en condiciones de responder. ¿Sí? ¿Qué puede tener como relación en signos y síntomas también por consumo tanto de vitamina B12 como de ácido fólico? Pues alteraciones de daños de epitelios, dolor en la lengua, entumecimiento, parestesias, extremidades y procesos diarreicos. ¿Sí? Además, los efectos de la anemia pueden tener diferentes respuestas sobre el impacto que ocasiona en diversos órganos. Para fines prácticos, la hipoxia, ustedes lo saben, mata, daña. ¿Y qué está condicionando la hipoxia? Que el transportador del oxígeno está siendo destruido. Y lo vamos a tener como tal aporte de este preciado elemento. La anemia puede ser leve, moderada, de un inicio paulatino a un inicio brusco, repentino, causando una diversidad de circunstancias desde la insuficiencia cardíaca, de la falla multiorgánica, infarto al miocardio, infartos cerebrales y alteraciones a otros niveles. ¿De acuerdo? La siguiente. Vean ustedes hasta dónde se puede presentar circunstancias importantes desde el punto de vista clínico. En la exploración, pues vemos al paciente con síntomas constitucionales bien específicos. La primera ventana que vemos al ver al paciente va a ser la piel. Y en la piel, ¿qué vamos a ver? Desde una palidez hasta una ictericia significativa, ¿de acuerdo? Apatía y lasitud, indiferencia, manifiestas por todos los datos generalizados que condicionan el estado hipóxico, debilidad y fatiga, astenia y anemia. Evaluación del paciente. ¿Cómo lo vamos a evaluar? El paciente lo tenemos que evaluar realizando como tal la siguiente, una historia clínica precisa, inducida para que detectemos la causa. La siguiente, historia clínica, en la cual vamos a realizar una anamnesis y una exploración física muy cuidadosa. Entonces, la información más útil que podemos nosotros recoger a través de la historia clínica es la exposición a determinados fármacos, agentes químicos, la información si el paciente tiene antecedentes de enfermedades
oncológicas, linfoproliferativas, enfermedades hematológicas o enfermedades congénitas en las cuales se presentan procesos hemolíticos. Hay que buscar todo ese tipo de antecedentes. Además, hay que buscar antecedentes de procesos infecciosos. Hay que buscar de forma intencionada si hay procesos hemorrágicos, si hay pérdida de peso, si hay fiebre o procesos infecciosos repetitivos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Cuánto llevamos de tiempo? A ver, pásame la siguiente. Entonces aquí vamos a evaluar al paciente, le comentamos a través de su historia clínica, ¿de acuerdo? Preguntando todos estos antecedentes, enfermedades congénitas, enfermedades hematológicas, oncológicas, exposición a agentes químicos, exposición a fármacos, a toxinas, a otro tipo de enfermedad hemolítica que se me olvidó comentarles ahorita que toqué tóxicos, las mordeduras de serpientes y las picaduras de insectos, sobre todo arácnicos, también condicionan hemólisis. Esto tiene que tener usted muy presente, sobre todo que van a hacer servicio social y en algunas áreas, en situaciones alejadas de la ciudad, se presenta con mayor frecuencia la mordedura de crótalo. Crótalo es serpiente. Además de causar daño neurológico, causa daño hematológico. ¿Cuál? Una mordedura de serpiente por el tóxico, causar hemólisis intensa. O una picadura por alguna araña violinista o alguna araña viuda negra, no, hombre, también puede causar una hemólisis significativa además de daño. ¿Ok? Evaluación del paciente, pérdida de peso, procesos infecciosos que estén inherentes, cáncer. ¿De acuerdo? Siguiente. Hay que destacar que el síndrome hemolítico esté en su momento de detectarlo de forma oportuna y en base a nuestro hemograma, que es nuestra biometría hemática, para que en su momento detectemos la evolución rápida del proceso hematológico que se esté presentando. No olvidemos, descenso de hemoglobina, descenso de hematocrito, hiperbilirrubinemia de tipo indirecta, que causa ictericia, aumento de reticulocitos, aumento de deshidrogenasa láctica y descenso de hemopexina y aptoglobina. Son las características laboratoriales que ustedes deben tener en mente, como ya lo he repetido, y eso no se les debe de olvidar. Entonces, la clínica es infalible. La exploración, al igual. Pero lo laboratorial y sobre todo la morfología es lo que nos va a amarrar un diagnóstico de esas características. Y sobre todo, un diagnóstico oportuno con una prueba que vamos a ver adelante, se la dejé de tarea. La siguiente. Laboratorio. Siguiente. Habíamos hablado que en ciertos procesos de laboratorio vamos a tener la compensación de nuestra fábrica de la sangre, que es la médula ósea. Cuando la médula está en vías de poder compensar, va a formar que muchas células inmaduras son reticulocitos. Estos reticulocitos van a migrar a la circulación cuando se estén destruyendo los eritrocitos normales. Pues un primer indicio es ver el aumento de reticulocitos, lo cual de forma indirecta nos está indicando que se están destruyendo los eritrocitos maduros. 0.5 a 2% de sangre periférica es el intervalo normal de reticulocitos. Tenemos un aumento considerable de reticulocitos viajando ya en sangre periférica, aguas. Primer indicio que deben tener presente. ¿Está ocurriendo hemólisis? ¿Cuál? No sé. Hiperplasia eritroide en la médula ósea. ¿Por qué hiperplasia eritroide? Porque se está expandiendo el tejido en la médula ósea hematopoyética por la producción o la división celular, que en su momento está activando la hemólisis de forma indirecta.
Niveles elevados, como ya lo mencionamos, de bilirrubina indirecta por la destrucción masiva de eritrocitos, ¿sí? Lo cual incrementa el catabolismo de la hemoglobina. Y esta bilirrubina indirecta prácticamente se va formando poco a poco porque el hígado está incapacitante para conjugar tanta hemoglobina libre, conjugar tanta bilirrubina libre. Entonces no la puede conjugar, pues tenemos elevación de bilirrubina indirecta. Niveles elevados de hidrogenasa láctica que indica, ya lo repetimos, daño celular. ¿Cuál es el daño celular? La hemólisis. Y esta se va incrementando de forma paulativa. Hay hemoglobina libre tanto en suero, que es hemoglobinemia, y hay hemoglobina libre en orina. El paciente está orinando hemoglobinuria. Siguiente. Disminución o ausencia de actoglobina y hemopexina. Entonces no se les debe de olvidar, ¿eh? Y en caso de hemólisis intravascular crónica, la hemosiderina puede aparecer en la orina. O sea, además de hemoglobinuria, hemosiderina libre en orina. Todo esto es lo analítico que se deben aprender bien. Siguiente. Ya vamos a terminar. Aquí tenemos una biometría hemática de un paciente con un proceso hemolítico, en donde te observamos un paciente que tiene, ¿cuánto de hemoglobina? A ver. Es una anemia hemolítica autoinmune. ¿Cuánto tiene de hemoglobina el paciente? Tiene 6 de hemoglobina, ¿ya lo vieron? Considerable destrucción de eritrocitos. Es una anemia hemolítica autoinmune, una de las agresivas. Descenso importante de eritrocitos. Tiene 1.950.000. Están destruyendo muchos. 1.950.000. Otra vez, vean, hemoglobina 6.7. Hematocrito 20. Una anemia severa. Destrucción de la masa eritroide. Eritrocitos 1.95. ¿Sí? Pero ven ustedes arriba donde dice WBC, tiene 23.630 leucocitos. Esto puede ser un proceso infeccioso, ¿eh? O puede ser un proceso neoplásico, una leucemia. Y acuérdense que estas dos entidades pueden condicionar anemia hemolítica autoinmune, ¿eh? Y esto hay que estudiarlo. ¿Sí? Tengo aquí eritrocitos en el histograma doble a su lado derecha, de forma importante. Vean el cuadrante superior izquierdo en el histograma doble, ya se lo expliqué una vez. ¿Sí ven el cuadrante superior izquierdo? ¿Hacia dónde están dirigiendo los eritrocitos? Aquí, ¿no? En este, ¿no? Vean el famoso gato, es el histograma doble. Alguna vez les dije que si jugábamos gato, ¿cuál cuadrante preferíamos al inicio del juego? Y ese todos preferíamos al centro, ¿se acuerdan? Del gato, que son las células normales, normo. Aquí es a dónde se van las células en el histograma doble que tienen a su derecha. A la derecha de los valores de la serie roja. Se va al cuadrante superior izquierdo. Ese cuadrante superior izquierdo es macrocítico hipocrómico. ¿Y qué células son macrocíticas hipocrómicas? Los reticulocitos. O sea que tengo una biometría con muchos reticulocitos que se están formando por compensación. Tengo una biometría donde me indica que se están destruyendo muchos eritrocitos, descienden las células rojas, desciende la hemoglobina, desciende el hematocrito. Son hemólisis. Pero aumentan los leucos y eso hay que investigar. No puede ser una leucemia o puede ser un proceso infeccioso. La siguiente, ya vamos a terminar. Fíjense bien, la relación de los signos bioquímicos y hematológicos en un síndrome hemolítico. Entonces, en un síndrome hemolítico, en una hemólisis puede haber un proceso moderado o grave. Entonces, podemos tener moderada elevación de bilirrubina indirecta y en la situación grave, mucha liberación de bilirrubina indirecta. La aptoglobina y la hemoplexina
puede estar en la forma moderada, poco significativo, ¿verdad? O más severo en la causa grave. Deshidrogenasa láctica elevada, hemoglobinuria y reticulocitosis. Prácticamente lo mismo que hemos estado hablando de datos analíticos. Siguiente. Las formas complementarias que están dirigidas para detectar un proceso hemolítico van dirigidas, además de nuestra historia clínica y estudios de laboratoriales, a establecer como tal la separación de un proceso inmunológico de un proceso no inmune. Entonces, para ello, vamos a realizar la pesquisa. Adelántale, yo te digo dónde. Hasta ahí, adelántale, ahí. Entonces, tenemos que establecer la pesquisa laboratorial para separar lo no inmune de lo inmune. Yo les dije en la clase pasada, hay una anemia congénita donde se forman esferas. Esta es la esferocitosis hereditaria. Pero también en la anemia autoinmune se forman esferas. ¿Cómo puedo separar el proceso inmune de lo congénito? Pues con esta prueba, que es una prueba llamada prueba de Coombs, un test de Coombs, en donde vemos una reacción al test de Coombs, en donde vemos ahí todo lo que observan los laboratoristas o los químicos, ¿verdad? Formación de gránulos es una reacción a un anticuerpo llamado anticuerpo o test de Coombs. ¿Y en qué consiste este anticuerpo? Ese anticuerpo es conocido, la siguiente. El test de Coombs es obligado para separar inmune o no inmune. Cuando sale positivo y hay agregación, como lo ven ahí, el Coombs es positivo. ¿Qué está detectando? Anticuerpos pegados a los eritrocitos. Cuando sale negativo, pues no hay anticuerpos, ¿verdad? De esa manera yo separo la esferocitosis hereditaria, que es forma congénita donde el Coombs es negativo. Si hubiese salido positivo, entonces ya no es esferocitosis. Es una anemia hemolítica autoinmune que también en la morfología se llegan a formar esferas. Por eso obligamos a hacer este tipo de prueba, el test de Coombs. No se les olvide, esa misma prueba la vamos a utilizar en una diversidad de procesos inmunes y sobre todo en la enfermedad hemolítica recién nacido, en aquellas personas madres RH negativas que estén formando anticuerpos, tenemos que hacer el Coombs. El Coombs tiene una diversidad de usos en hematología. Es un anticuerpo que busca un anticuerpo. El test de Coombs es un anticuerpo de tipo IgG con una fracción del complemento C3b. O sea, son dos anticuerpos, IgG más complemento C3b. Y ese anticuerpo doble, por decirlo de esa manera, busca intencionalmente otro anticuerpo que está pegado a la membrana del eritrocito. De esa manera lo encuentra y sale positiva nuestra prueba, mencionándonos que es un test de Coombs positivo y por ende. Ay. Conmigo. ¿Qué?
¿Me escuchan? ¿Ahí están ahí? Es como las sesiones espiritistas. ¿Hay alguien en casa? A ver, Sí se escucha. hasta aquí le voy a dejar de tarea bien esta prueba, me la van a estudiar porque ese tipo de prueba se va a utilizar en una diversidad de problemas hematológicos, sobre todo de tipo inmunes. A ver, ¿qué tipo de anticuerpos tiene la prueba de Coombs? ¿Qué les dije? ¿No se acuerdan? ¿No la anotaron? Es un anticuerpo que busca otro anticuerpo. Se lo dije. Cuando el test de Coombs sale positivo, me está detectando un anticuerpo pegado a la membrana de los eritrocitos. Será un Coombs directo. El Coombs directo detecta anticuerpos pegados a membrana de eritrocitos. El Coombs indirecto detecta anticuerpos libres viajando en el plasma. Son dos tipos de Coombs. Ahora, ¿qué tipo de anticuerpos tiene la prueba de Coombs? Son dos. Es IgG más una parte del complemento que es C3b. Cuando sale positivo, el Coombs directo quiere decir que hay anticuerpos pegados a la membrana de eritrocitos. Cuando sale positivo el Coombs indirecto quiere decir que hay anticuerpos circulando en el plasma de un paciente. Hay que aprender a solicitar cada uno y eso lo vamos a especificar muy bien cuando revisemos anemias hemolíticas autoinmunes y anemias hemolíticas perinatales. Me revisan bien el Coombs. Pues bueno, con esto le vamos a dar final a anemias hemolíticas. La plática la tienen toda. En las siguientes diapositivas tenemos una diversidad de imágenes en donde se presentan ciertas características morfológicas de los eritrocitos para que tengan una idea en cuanto revisemos morfología. Chequen, ¿sí? Acuérdense que los diagnósticos en hematología, además de ser clínicos laboratoriales, también son morfológicos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? No, doctor. No, doctor. Si hay dudas, reafirmamos anemia hemolítica en la siguiente clase. Tarea, anemia hemolítica perinatal. Vamos a revisar anemia hemolítica de madres RH negativas. ¿De acuerdo? Pues bueno, nos vemos en la siguiente clase. Ya nos vamos a ver en el aula, ya bajo la temperatura. Sí, doctor. Bueno, cuídense. Buenas noches. Muchas gracias, Buenas noches. doctor. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Gracias.